que va a determinar la velocidad de un organismo le hace al fármaco. Mariana, Nicté. Aquí estoy. Sí, la misma pregunta. Pues es la rama, como dijo, de la farmacología, que va a estudiar los procesos de absorción, el metabolismo o la biotransformación y excreción en el organismo de el fármaco liberado de la forma medicamentosa. Joshua. Yo tengo que es la rama de la farmacología que estudia los factores físico-químicos que determinan la velocidad con la que un fármaco administrado o sus metabolitos cambian en el organismo durante un periodo de tiempo, y de los mecanismos que ponen en función el organismo en relación con ciertos procesos. La liberación del fármaco debe ocurrir para que así haya una desintegración del mismo y de paso a la absorción, distribución, biotransformación, es decir, el metabolismo y excreción. Ok. Muy bien. Sebastián Eduardo. ¿Me puedes decir qué es farmacodinamia? Sebastián Eduardo. De León Trejo, Sebastián Eduardo acaba de entrar. Diana Lisset. Aquí estoy, doctora, perdón, es que voy entrando. Ok. ¿Qué es farmacodinamia? ¿Perdón? ¿Qué es farmacodinamia? Es la forma en la que los medicamentos se van a absorber, bueno, una vez que se administran, cómo se metabolizan y dentro de esta metabolización, cómo van a secretarse, ya sea por respiración o por medio de los riñones. Dentro de esta farmacodinamia también recuerdo que entraba la biotransformación, en la cual tendrían que hacer el hígado, a los fármacos los tendría que inactivar para que de esa manera no se quedaran dentro del plasma y causaran problemas. Y ya una vez que haya pasado esto, ahora sí van dentro de los medios de secreción, que podrían ser los riñones principalmente. Y dentro de estos riñones habíamos visto que tenían los transportadores, que eran principalmente intercambiadores por medio A ver, de... Sebastián, creo que estás un poquito perdido. No me entendiste la pregunta. A ver. ¿Me lo podría repetir? Sí. ¿Qué es farmacodinamia? Ay, pues es que, bueno, yo tenía entendido eso, que era la forma en que se absorben, se distribuyen. No, mejor Una termina disculpa. de Sí. Diana Lisset. Diana Lisset. Diana Lisset. Diana Lisset. Diana Lisset, ¿no está? Ok. Loza Miguel. Domínguez Loza Miguel. Sí, aquí estoy. Yo tenía que es el estudio de los efectos de un fármaco en el organismo. Exacto. Estudia los efectos de un fármaco en el organismo. Es decir, ahora vamos a estudiar qué es lo que le está haciendo el fármaco a nuestro organismo.
¿De acuerdo? Ok. Entonces, todo lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada era farmacocinética. A partir de ahorita vamos a empezar a revisar lo que es farmacodinamia. ¿De acuerdo? Es decir, cómo actúan los fármacos en nuestro organismo. Ok. Para eso nosotros tenemos 3 puntos importantes que ustedes deben de recordar. Uno es que podemos tener efectos mediados por receptores. Podemos tener aquellos fármacos que pueden actuar como inhibidores o aquellos efectos no mediados por receptores. ¿De acuerdo? Ok. En cuanto a los efectos mediados por receptores, tenemos principalmente 4 mecanismos. 1, efectos mediados por receptores. Recuerden, efectos mediados por receptores. Aquí en donde yo les estoy señalando tenemos un receptor, pero que además de ser un receptor que nosotros lo vamos a localizar en la membrana plasmática, vamos a ver que este receptor tiene actividad enzimática. Es decir, cuando su ligando se une al receptor, este receptor hidroliza un sustrato A y esto nos genera un producto B. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este caso es receptores con actividad enzimática. También receptores, en este segundo caso tenemos receptores que pueden ser a su vez canales iónicos. Aquí, por ejemplo, el ligando se une al canal. Esto permite la apertura o cierre del canal y por lo tanto el paso o no paso de algunos iones. ¿De acuerdo? Entonces, el primero es receptores con actividad enzimática, receptores que son canales. También tenemos receptores de 7 regiones transmembranales como el que nosotros vemos aquí. Estos receptores con 7 regiones transmembranales se acoplan a proteínas G, que seguramente ya lo revisaron en endocrino, y estas proteínas G a su vez estimulan a un efector. Este efector nos va a generar otros segundos mensajeros importantes. Es decir, cuando el ligando se une a un receptor con 7 regiones transmembranales, este activa una proteína G, el cual a su vez activa un efector y el cual a su vez nos va a generar segundos mensajeros. Entonces ya llevamos 3 tipos de receptores. Y finalmente tenemos receptores nucleares, es decir, el ligando se une a un factor de transcripción que funciona como un receptor nuclear y entonces de esta manera ya tenemos 4 receptores, 4 tipos de receptores, ¿de acuerdo? Que son estos que les estoy diciendo, efectos mediados por receptores. Entonces, Escobedo, Guerrero, Esmeralda. Maestra, mi compañera Esmeralda me dijo que le avisara que no se pudo conectar a la sesión del día de hoy porque en donde vive está lloviendo mucho y se le fue la luz. Ok. Brandon. Sí, doctora. Entonces, dime el primer tipo de receptor que vemos. El primer. No, no sé, doctora. Joana Paula. El primer tipo de receptor es el que tiene una actividad enzimática, es Ese que decir, tiene actividad enzimática. Ajá. que cuando se junta el ligando con el receptor, va a causar la hidrólisis del sustrato, cambiando del sustrato A al producto B. Ok, pero no es cuando se juntan, ¿eh? Es la unión del ligando al receptor. ¿De acuerdo? Ok, sí.
Cuidado nada más con eso. Muy bien. Javier Alejandro. Sí. A ver, ¿cuál es el segundo tipo de receptor que vemos? El de canales. A ver, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá. Entonces, a ver, dilo más fluido. De canales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nos salen iones, ¿no? Sí. Brenda, Aquí estoy. el tercero. El tercero es un receptor acoplado a proteína G. Entonces, aquí los fármacos pueden unirse a un receptor que tiene 7 dominios transmembranables en la membrana y esto genera la activación de una proteína G, lo que también lleva a actividades en sus subunidades y también estas diferentes subunidades tienen diferentes efectos. Ajá. ¿Y esto qué nos genera, Brenda? La activación de la proteína G puede aumentar la presencia de AMP cíclico y activar a otras proteínas quinasas. Ajá. Las proteínas G nos pueden activar a otros efectores y estos Ajá. efectores nos pueden generar segundos mensajeros. O sea, la clave es esa, Brenda. Sí. Que el receptor con 7 regiones transmembranales se encuentra acoplado a una proteína G, este a su vez se encuentra acoplado a un efector y este efector nos puede generar segundos mensajeros. ¿De acuerdo? Carlos Leonardo. Me parece que ya no toma clase con nosotros, doctora. Ah, ¿no? López Reyes, Elsie Lucero. Yo, doctora. El cuarto El cuarto. es el receptor nuclear, que es ligado, el ligando más bien se une a un factor de transcripción. Que actúa como receptor nuclear. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Ok, creo que ya quedó claro. Entonces, estos son los efectos mediados por receptores, ¿de acuerdo? Y ya los estuvimos repasando y yo creo que no se les complica porque pues ya de alguna manera los han estado revisando en otras materias, ¿de acuerdo? Disculpe, doctora, yo tengo una duda. Sí. Y es que me he leído del receptor acoplado a proteína G y me parece que menciona 6 regiones transmembranales. Entonces, ¿son 6 o 7? No, son 7. Ok, gracias. A ver, entonces, Karina Márquez Ortiz. Sí, doctora. Ok, Karina. A ver, Karina, aquí tenemos qué tipo de receptor.
El primero, el receptor con actividad enzimática. Exacto, aquí tenemos un receptor con actividad enzimática. Exacto. Entonces aquí lo que ustedes están viendo así como ejemplo es que estos tipos de receptores, un ejemplo de este tipo de receptores son todos los receptores tipo tirosincinasa. Estos generalmente nosotros los vamos a encontrar inactivos formando monómeros, pero como pueden ver ustedes en su esquemita, cuando el ligando se une a estos monómeros, provoca la dimerización de los monómeros y por lo tanto la actividad del receptor. Entonces ahora este receptor ya se vuelve activo y como su nombre lo dice son tirosincinasas. Entonces lo que van a hacer es hidrolizar ATP y si se dan cuenta se va a autofosforilar como no pueden ustedes ver aquí. Se está autofosforilando y entonces ya tenemos ahora un receptor activo que ya está fosforilado, pero que a su vez puede seguir fosforilando a otras proteínas que se encuentran inactivas y las convierte en proteínas activas. Ese es el comportamiento general de las proteínasas, receptores con actividad sinasa, tirosincinasa. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Doctora, yo sí me perdí un poquito en la primera parte, que es lo de la inactivación de los monómeros. Bueno, solo en esa parte, lo demás sí lo entendí, pero en esa Estos no. receptores tirosincinasa se encuentran inactivos. O sea, se encuentran inactivos porque sus monómeros se encuentran aislados. Pero cuando el ligando se une a estos monómeros, provoca la dimerización, es decir, que estos monómeros se unan y provocan la dimerización del receptor. Se autofosforila y entonces ya se convierte en un receptor con actividad enzimática y por esa razón puede activar a otras proteínas del citosol y convertirlas en proteínas activas. ¿Sí quedó? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. El otro ejemplo que ya vimos fue el de los canales. Ya vimos que necesitamos nosotros, por ejemplo, de un ligando. En este caso, aquí tenemos GABA. Este sería un neurotransmisor. Este sería el ligando de este canal de cloro. Entonces, cuando GABA se une a este canal, ¿qué es lo que va a provocar? La apertura del canal para permitir la entrada de cloro. Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo de canal sería por el receptor. Aquí ustedes tienen el receptor, por ejemplo, acetilcolina, ¿de acuerdo? Este sería, recuerden ustedes que para la acetilcolina tenemos un pequeño detalle. Tiene receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. En este caso nosotros tenemos un receptor nicotínico y entonces cuando se une la acetilcolina a este canal, que es un receptor con actividad de canal, entonces se puede abrir o cerrar dependiendo de cómo esté la situación. ¿De acuerdo? Nunca se les olvide que en el caso de la acetilcolina tenemos dos tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos. ¿De acuerdo? Pero en este caso, el nicotínico es un ejemplo de canal a acetilcolina. ¿Nicotínico y qué dijo perdón, doctora? Tenemos un receptor nicotínico y muscarínico. Gracias. Entonces, pero en este caso, el que tenemos aquí en forma de canal es un nicotínico. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Aquí lo que ustedes están viendo es un receptor con 7 regiones transmembranales. De hecho, estas están enumerados. 5, 6, 7. 7 regiones transmembranales. ¿De acuerdo? Estos receptores con 7 regiones transmembranales, como ya lo mencionamos, se acoplan a una proteína G. Y como ustedes ya más o menos lo mencionaron algunos de ustedes, la característica que tiene estas proteínas G es que tiene 3 unidades, alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo?
Y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de proteína G. Tenemos GQ, GS, GI y tenemos G12-13, ¿de acuerdo? Ahora, aquí les estoy poniendo ejemplos de receptores con 7 regiones transmembranales. Aquí tenemos M1, 2, 3, 4 y 5, justo los muscarínicos que les acabo de mencionar. Los M1 al 5 son los receptores acetilcolina muscarínicos, es decir, los muscarínicos son receptores con 7 regiones transmembranales, mientras que los nicotínicos son receptores con actividad de canal. ¿Se quedó? Eso sí, no lo olviden, porque además su función es diferente y es muy importante. El segundo ejemplo de receptor con 7 regiones transmembranales son los beta, beta 1 y beta 2. Estos son receptores a la adrenalina o a las catecolaminas en general, ¿de acuerdo? Adrenalina, noradrenalina o catecolamina, si lo quieren poner. El AT1 es un ejemplo de receptor a angiotensina. Es un receptor con 7 regiones transmembranales, pero a angiotensina, ¿de acuerdo? El P2Y es un receptor o un ejemplo de receptor al ATP. Y el H1 y el H2 son receptores a la histamina, ¿de acuerdo? Esto es algo que no se les debe de olvidar. A ver, entonces... Doctora, disculpe, ¿qué dijo que era el receptor P2Y? Es un receptor ATP. Gracias. ¿Sí? A ver, Karina. Sí, soy yo. Karina, entonces los receptores M1 a M5 son receptores ¿a quién? Son los muscarínicos. Son los muscarínicos, pero ¿son receptores de quién? Con 7 regiones transmembranales. No. ¿O cómo? ¿Quién es su ligando? ¿De los muscarínicos? ¿Su ligando? ¿No es la acetilcolina? Es la acetilcolina. ¿De acuerdo? Martínez Guzmán. Anat. Sí, aquí estoy. Los receptores beta 1 y beta 2 son receptores ¿a quién? La adrenalina. A las catecolaminas. Por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina. ¿Sí? Sí. Ok. Alma Citlali. Aquí estoy, doctora. ¿El AT1 receptor a quién? ¿Angiotensina? Es un receptor a angiotensina. Ana Paula. ¿El P2Y? Es un receptor al ATP. Dariana Alexa. ¿El H1 y el H2? ¿Es receptor de histamina? Es el receptor de histamina. ¿De acuerdo? Entonces, y la característica que tienen estos entonces es que son receptores con 7 regiones transmembranales acoplados a proteínas G. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? AT1, ¿cuál era el receptor? Disculpe. El AT1 es el receptor y su ligando es angiotensina. Ok, gracias. ¿Sí?
Ok. Aquí tenemos ya una vía de señalización en la que puede estar participando un receptor con 7 regiones transmembranales. ¿De acuerdo? A ver, Jimena. Molina, Trejo, Jimena. Molina, Trejo, Jimena. Jimena. Molina, Trejo, Jimena. Fátima, Citlali. Sí, aquí estoy. A ver, ¿me podrías iniciar explicándome esta figura de acuerdo a lo que acabamos de decir al inicio? ¿Cómo estaría? ¿Qué es lo que estaría pasando? Tienes un receptor con 7 regiones transmembranales al inicio. Entonces va a estar acoplado ahí, se ve la proteína G con sus 3 subunidades, que es la alfa, la beta y la gamma. Esta me parece que se va a encontrar, ¿Puede activarte? ¿perdón? Esta proteína G te puede activar ¿a quién? A las subunidades, a un efector. A un efector. Ajá. Estos efectores, Citlali, Ujú. pueden ser fosfolipasa 2, puede ser fosfolipasa C, adenilato ciclasa, canales iónicos. Si se activan estos efectores, Citlali, ¿qué te puede generar esto que dijimos? Segundos mensajeros. Segundos mensajeros. Estos a su vez pueden estar favoreciendo la activación de ¿quién? De otras proteínas. De otras proteínas o la activación de otras sinasas. ¿De acuerdo? Ujú. Hasta esto nos va a ayudar para que finalmente se presente una respuesta. ¿De acuerdo? Sí. A ver, Citlali, ¿lo puedes repetir otra vez así como lo hicimos ahorita? Sí, que tenemos entonces nuestro receptor transmembranal de 7 dominios que están acoplados a una proteína G que tiene 3 subunidades que son alfa, beta y gamma. Estas a su vez van a activar a una molécula efectora que pueden ser cualquiera de esos ejemplos. Ahí es que no alcanzo a ver muy bien, pero están ahí los ejemplos y esa molécula efectora va a ir a activar a un segundo mensajero. No, estos efectores nos generan segundos mensajeros. Ok. Van a generar un segundo mensajero que puede ir a activar a otras sinasas. Para obtener una Respuesta. Ok. A ver, Moreno Paulín Mauricio. Aquí estoy, doctora. A ver, Mauricio, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro. Bueno, en la parte verde, pues tenemos al receptor de 7 regiones transmembranales, y en la parte siguiente, donde tenemos, están las subunidades, que es la alfa, beta y la gamma, que al activarse este receptor de 7 dominios transmembranales, pues vamos a activar a los efectores. Entonces, no. Esta proteína G. ¿cómo? Primero la proteína G. Ah, sí, perdón. Que entonces se va a activar la proteína G, perdón, que son las subunidades que dije. Entonces, al activarse la proteína G, pues va a activar a un efector, que es lo que tenemos ahí, que los diferentes efectores pueden ser fosfolipasa A2, fosfolipasa C, adenilato ciclasa o la activación de canales de calcio. Y estos van a activar a los segundos mensajeros. No. Te va a generar o te va a formar, que no es lo mismo que activar. Ok. Ujú. Que van a generar a los segundos mensajeros y que vamos a tener una respuesta que es la activación de otra proteína o sinasa. O sinasas. A ver, Mauricio, otra vez. ¿Desde el principio? Sí. Ok. Está el receptor de 7 regiones transmembranales que al activarse va a activar a la proteína G que tiene a sus subunidades que son la alfa, beta y gamma. Al activarse esta proteína G, lo que va a hacer es generar, más bien activar al efector,
que es los ejemplos que tenemos ahí, fosfolipasa 2, C, adenylato ciclasa, que van a dar, que estos nos van a generar a un segundo mensajero. Y al tener al segundo mensajero, pues vamos a tener un efecto que puede ser la activación de una proteína o sinasas. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere repetirlo? ¿Dudas? ¿Nada? Creo que no, doctora. Ok. Entonces vamos a seguir. Lo que pasa es que para ustedes es muy sencillo porque, bueno, se supone que ya lo revisaron en otras materias, ¿de acuerdo? En esta figura lo que ustedes están viendo prácticamente es un resumen de lo que está pasando. Nosotros podemos tener entonces un ligando que se puede unir a un receptor con 7 regiones transmembranales y esto lo que nos ocasiona es la activación de la proteína G. ¿En qué consiste la activación de la proteína G así a grandes rasgos? En la separación de la subunidad alfa y la separación de la subunidad beta gamma, ¿de acuerdo? Y es realmente la subunidad alfa quien va a estimular a los efectores. Y de hecho, esta es la razón por la cual las proteínas G se llaman GQ, GS, GI, T12 o 13. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la subunidad alfa de la proteína Q nos activa la fosfolipasa C, esto nos genera IP3 diacilglicerol y el IP3 a su vez nos libera calcio. Entonces aquí tenemos el efector es la fosfolipasa C y el segundo mensajero en este caso es el IP3, el diacilglicerol y el calcio. Por eso les decía que nos libera o nos genera o se forman segundos mensajeros como IP3, diacilglicerol y calcio. La proteína, la subunidad alfa S es estimulatoria. ¿Eso qué significa? Que activa la adenilato ciclasa, como lo pueden ver en su esquema, y esto les genera AMP cíclico. En cambio, la subunidad alfa I, que es inhibitoria, inhibe justo a la adenilato ciclasa y pues bueno, por lo tanto, disminuye la producción de AMP cíclico. En el caso de la alfa T, esto nos activa la fosfodiesterasa 6 y esto nos genera GMP cíclico. Y en el caso del alfa 12-13 también nos puede activar la ROA. ¿De acuerdo? Este esquema también es para decirles que, bueno, sí es cierto que ustedes saben que ya se les ha mencionado que la subunidad alfa es que tiene la capacidad de activar a otros efectores como la fosfolipasa C, la adenilato ciclasa, la fosfodiesterasa y ROA. Sin embargo, también las unidades beta gamma pueden activar algunas enzimas y esto de esta manera participar en vías de señalización importantes para las funciones de la célula. Sin embargo, bueno, esto se los menciono, sin embargo, en las que nos vamos a enfocar justo solamente son en las que están en la parte de arriba, que sería alfa Q, S, I, T, 12 y 13. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, yo tengo duda en la primera de alfa Q sobre su efecto. La alfa Q va a activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C nos va a liberar IP3 y diacilglicerol. El IP3 nos va a liberar, recuerden que el IP3 tiene su receptor en el retículo endoplásmico liso y cuando se une a su receptor, esto hace que se libere calcio del retículo endoplásmico liso. Gracias. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿Nada? Ok. Ahora, fíjense bien, ¿por qué estamos haciendo mucha énfasis en esto de los receptores? Pues es que resulta
que los fármacos justo se van a unir, se pueden unir a estos receptores que nosotros ya tenemos en el organismo. Entonces, cuando un fármaco se une a un receptor que nosotros ya tenemos en el organismo, estamos hablando de agonistas. ¿Por qué? Porque tienen afinidad, como se los puse aquí, y tienen actividad intrínseca, es decir, son capaces de generar una respuesta. Y como se los puse aquí abajo, agonistas son aquellos que se unen a los receptores fisiológicos y producen los efectos de los ligandos endógenos. ¿Alguien tiene idea de algún ejemplo? O sea, que me diga esto que estamos viendo acá abajo. Son aquellos que se unen a los receptores y producen los efectos de los ligandos endógenos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de esto? ¿Sería, por ejemplo, la insulina? A ver, ¿por qué la insulina? Porque, bueno, vemos que son receptores que son endógenos. Bueno, tiene un receptor endógeno. Ajá. Y cuando se une a este, pues se produce sus efectos. Exacto. Sí, es ese. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros en condiciones normales tenemos nosotros, o sea, en condiciones fisiológicas, nosotros tenemos insulina o producimos insulina, nuestro organismo produce insulina. Entonces, esa insulina se podría unir a su receptor y de alguna manera, de esta forma, estaría regulando la respuesta fisiológica en general, pero en condiciones patológicas, ¿qué es lo que sucede? En condiciones patológicas, posiblemente el paciente no esté generando, no esté sintetizando la insulina. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? A darlo de manera exógena. Y aunque lo den de manera exógena, no importa. La insulina se incorpora y se une a un receptor. ¿Por qué? Porque ya se sabe que tiene afinidad por ciertos receptores y de esta manera la función puede continuar. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Ujú. Ahora, antagonista son aquellos fármacos que tienen afinidad por el receptor, como ustedes lo pueden ver aquí, pero no presenta actividad intrínseca, es decir, se puede unir a él, pero no nos va a producir una respuesta. Y es como lo dice aquí en su definición, son aquellos que se unen a un receptor sin efecto, pero su unión bloquea la unión del ligando endógeno. Por ejemplo, ¿tienen idea? Bueno, tal vez ahorita no lo ubiquen bien, pero quiero que recuerden, tiene afinidad, pero no presenta actividad intrínseca. ¿De acuerdo? A ver, Darían. Bueno, un ejemplo podría ser, por ejemplo, los antagonistas de la angiotensina 2. Como por ejemplo. Pues es que estos van a... ¿quieren un nombre? Ejemplo, ajá, el nombre, ajá. Losartán. Losartán, exacto. ¿Por qué te acordaste de él? ¿Cómo te llamas? Alexa. A ver, Alexa, ¿por qué? Bueno, pues van a actuar bloqueando pues la unión de la angiotensina en los receptores que ya habían dicho que era el AT1. Al AT1. Que pues están presentes en los vasos sanguíneos y también en la corteza adrenal, lo que va a impedir la vasoconstricción y también la producción de aldosterona, me parece. Muy bien. Es que por ejemplo, es un ejemplo clásico en hipertensión. ¿Sí? Muy bien, Daría.
Entonces, pero entonces, en este caso, el fármaco, aquí por ejemplo, se uniría el losartán, se une al receptor, y ya, por ejemplo, si la angiotensina nos estaba, a ver si quedó claro para todos. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujito. Espérenme. Esa es la ventaja de tener aquí plumitas en esta cosa. A ver, imagínense que aquí ustedes tienen su receptor. Este es un receptor con, bueno, aquí en teoría deberían de ser 7, ¿eh? No sé, a lo mejor igual me pasé, pero este sería el receptor AT1. Por ejemplo, para explicar lo que su compañera está diciendo. ¿De acuerdo? Este es el receptor AT1. Entonces, aquí llega la angiotensina 2. ANG, bueno, angiotensina 2. Se une y esto les produce, por ejemplo, entre otras respuestas, vasoconstricción. ¿Se quedó? Así lo vamos a dejar. Pero, ¿qué sucede si llega el losartán, que es el fármaco que su compañera les está diciendo? Entonces, llega el losartán y se une al receptor y entonces ya no permite la unión de la angiotensina, se une al receptor y entonces ya no hay ¿qué cosa? Vasoconstricción. Ya no hay vasoconstricción, exacto. Por eso aquí en su definición les dice, tiene afinidad, pero no presenta actividad intrínseca. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, bueno, es que estos Picassos de veras que tiene que ser aquí uno. Bueno, entonces espero que haya quedado claro. Vamos a borrar estos Picassos. Ok. Entonces no se olviden de lo que es un agonista y lo que es un antagonista, ¿de acuerdo? Ahora, aquí lo que ustedes tienen son ejemplos de receptores nucleares, o sea, son factores de transcripción. Fíjense bien, entonces nosotros podemos tener receptores por ejemplo, receptores nucleares, por ejemplo, a los andrógenos, ese receptor sería AR. A los estrógenos sería ER. A los glucocorticoides, GR. Mineralocorticoides, MR, por ejemplo. Y a los PPARs alfa también tenemos PPARs gamma y PPARs sigma. ¿De acuerdo? Estos no se les deben de olvidar. Por favor, son importantes porque son los que vamos a ver en el transcurso del semestre. A ver, Stephanie Michelle, si yo te pregunto, ¿cómo se llama el receptor para los andrógenos? ¿Cómo me vas a decir? AR. AR. A ver, Areli, ¿el receptor para estrógenos? R. A ver, Areli, a ver, Guadalupe, Angélica Guadalupe, ¿el receptor para glucocorticoides? GR. Ok. Ramírez Arméndez Arián, ¿el receptor para mineralocorticoides? MR. MR. ¿El receptor para ácidos grasos? Anareli. ¿En PIPAR alfa? Exacto. ¿De acuerdo?
Ok. ¿Sí quedó claro? Como pueden ustedes ver, hay más factores, o sea, hay más receptores con actividad que son factores de transcripción. Pero ahorita, en este momento, para el curso, estos son los que me interesan. ¿De acuerdo? ¿Tienen hasta aquí alguna duda o comentario? No, Nada. doctora. No, doctora. Ok. Entonces, fíjense bien, aquí lo que ustedes están viendo es cómo se lleva a cabo el mecanismo en el caso de los receptores nucleares. En este caso es importante que los ligandos sean liposolubles. Las hormonas son liposolubles, atraviesan fácilmente la membrana plasmática y vamos a ver que estas hormonas encuentran su receptor en el citosol. De hecho, estos así juntitos, tanto el ligando como su receptor, pueden migrar, como lo pueden ver en su esquema, pueden migrar hacia el interior del núcleo y si se dan cuenta, se unen a un sitio en el RNA que es un sitio para regular la transcripción. Entonces, de esta manera, es la unión de un ligando a un receptor nuclear nos está regulando, ¿qué cosa? Nos está regulando el proceso de transcripción y por lo tanto de la síntesis de proteínas, porque esto se va a ver reflejado finalmente en proteínas, en la síntesis de nuevas proteínas o en la cantidad de proteínas. ¿Sí quedó claro? A ver, Rodríguez. Disculpe, doctora, ¿podría repetirlo otra vez? Es que no me quedó claro. Ok. Tenemos entonces hormonas. Estas hormonas son liposolubles. Estas hormonas liposolubles migran hacia el interior de la célula, específicamente el citoplasma. En el citoplasma se van a encontrar su receptor. Es más, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estrógenos. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este es un estrógeno. Este ligando que tienen aquí es un estrógeno. Es liposoluble. Difunde a través de la membrana, llega al citosol y aquí se va a encontrar a su receptor. ¿Cuál tendría que ser su receptor, Geraldine? ER. ER, exacto. Se une a su receptor ER y tanto el estrógeno como el receptor ER, por ejemplo, pasarían al núcleo juntitos y juntos se unen a un sitio que se llama AHR, que es un sitio que está regulando la transcripción de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? De esta manera, el ligando, al unirse a un receptor nuclear, está regulando realmente la transcripción y, por lo tanto, la traducción de nueva proteína o la cantidad de la proteína. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Bueno, entonces, ahorita déjenme ver cuántas nos faltan. 1, 2. Ok. Estas las podemos seguir viendo mañana después del examen. ¿De acuerdo? Ahorita lo podemos dejar hasta aquí. Descansen y ya nos vemos mañana en el examen. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Disculpa, ¿va a mandar el material para la clase de mañana? Sí, que sería esta parte prácticamente. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, doctora. Gracias, Nos doctora. vemos hasta mañana. Gracias, doctora. Descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Doctora, entonces, ¿qué? Toda la unidad. Todo lo que vimos de farmacocinética únicamente.